locura increíble. Todo directamente de una tarjetita SD, no lo puedo creer. Me cansé de un juego, listo, me subo otro. Aparte, ¿cuántos te pueden entrar en una tarjetita SD? No sé, 64 GB te entran. ¿Cuántos juegos te pueden entrar? ¿100, 120 juegos? No, una locura. Una locura, tengo vicio para rato. Hola, retreros, estamos nuevamente con la PlayStation que mi vecino Nico me regaló y que ya en un video anterior le habíamos hecho una limpiecita espectacular y le habíamos reemplazado la unidad óptica. Pero me pareció que podíamos ir un poquito más allá en la transformación de esta vieja guerrera y avanzar con lo que es la modificación de Pico Station, ¿sí? ¿Qué es Pico Station? La posibilidad de jugar a través de una tarjetita SD, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los componentes que vamos a necesitar para realizar este proyecto es una Raspberry Pi Pico y un lector de tarjetas micro SD, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos para llevar adelante este proyecto. Ahora bien, advierto, no es un proyecto sencillo, es un proyecto que tiene cierta complejidad, lo van a ir viendo. Hay algunas partes que requieren tal vez de alguna habilidad de soldadura un poquito más avanzada que lo que venimos trabajando por lo general en el canal, que no la tengo, pero que, bueno, le voy a poner muchas ganas y vamos a ver cómo sale, ¿sí? La idea es poder trabajar sin el lector óptico, ¿bien? Y directamente desde una tarjeta micro SD que nos permita cargar todo el catálogo de juegos de esta hermosura novenretrera, ¿sí? Así que, sin mucho más preámbulos, pasamos nomás a lo que es el proyecto, ¿sí? Vamos con el primer paso, que es el flasheo de nuestra Raspberry Pi Pico. Vamos nomás, dale, ¿sí? Dale, ¡vamos! Bueno, novenretreros, vamos con lo que es el primer paso de este proyecto, que es programar nuestra Raspberry Pi Pico, ¿sí? Para eso nos vamos directamente al GitHub del creador, al GitHub de Megavolt85, link en la descripción como siempre. A él todos los agradecimientos por hacer posible esto, que es, bueno, una especie de sueño de la infancia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el GitHub de Megavolt? En el GitHub de Pico Station nos vamos acá al costadito a Releases, vamos a lo que es la última, hacemos clic y nos vamos a descargar el archivito picostation.7z, ¿sí? Le damos clic, guardamos, una descarga súper rápida, no pesa nada. Y ahora sí nos vamos a nuestra carpeta de descargas. Bien, lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo. Vamos a extraer. Vamos a abrir la carpetita, lo vamos a dejar seleccionado y este es el momento en el que nosotros vamos a conectar nuestra Raspberry Pi Pico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero conectamos el extremo del cable USB que va a la computadora y antes de conectar el extremo que va en el microcontrolador, en la Raspberry Pi Pico, lo que vamos a hacer es mantener apretado el único botoncito que tiene, que es el de Boot Cell. Manteniéndolo apretado, ahora sí, introducimos el cablecito USB. Esto va a hacer que se abra un nuevo disco, ¿sí? Windows lo va a reconocer como un disco de almacenamiento masivo. Ya podemos soltar el botoncito, no hay problema. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el archivito que habíamos descargado y lo vamos a arrastrar directamente en la raíz de nuestra Raspberry Pi Pico. Soltamos, esperamos que este proceso muy rapidito se complete y el dispositivo automáticamente se va a desconectar. Es más, nosotros ya podemos desconectar también el cable USB. Nuestra Raspberry Pi Pico está flasheada con la última versión de Pico Station. A futuro, esto para que lo sepan, cuando quieran actualizar lo que es la versión de Pico Station, van a realizar este exacto mismo procedimiento, mantener el botoncito apretado, ¿sí? Y conectar el USB para descargar y guardar el nuevo archivo. Bien, con esto nos vamos ahora sí a la consola, arrancamos con todo lo que es realmente el armado de este proyecto. Bueno, ahora que tenemos ya nuestra Raspberry Pi Pico flashada, vamos a pasar entonces con lo que es propiamente este mod. Lo primero, vamos a desarmar la consola en
velocidades sobrehumanas. Bueno, tenemos entonces aquí nuestra placa. Vamos a levantar esto, vamos a doblarlo cuidadosamente, ¿sí? Y vamos a trabajar en este chip de acá, ¿sí? Tenemos que levantar unas patitas, es una tarea que requiere cierto expertise que yo por supuesto no lo tengo, pero que voy a intentar hacerlo. Me han ayudado los chicos, he practicado levantando patitas de componentes en router y modem viejo. Vamos a ver si ahora me sale en lo que es el momento de la verdad, ¿sí? Vamos a seguir el esquema, hay que levantar un total de 8 patitas de este chip, es muy finito. Me voy a ayudar con la pincita haciendo un poquito de palanca, ahora lo van a ver en cámara, un poquito de palanca y desoldando de a poquito cada una de las patitas, ¿sí? Vamos a aplicar flux obviamente primero. De todas maneras les voy a compartir también un videito de FatCat de Grampy-Tech que de una manera muchísimo mejor ha podido grabar cómo es efectivamente la técnica, ¿sí? Para poder levantar esas patitas haciendo uso de un bisturí, ¿sí? Vamos a darlo vuelta para que sea más fácil trabajar. Vamos a empezar con las patitas de acá del 80 y después vamos a ir para las del otro lado. Seguimos, como siempre, lo que son los esquemas, ¿sí? De conexiones que se comparten en la descripción y en el comentario fijado. Bien, vamos primero entonces con lo que es poner un poquito de flux. Vamos a poner únicamente sobre estas, porque no vamos a trabajar sobre todas. Un poquito para que la tarea sea más sencilla. Y vamos a ver cómo sale. Primera patita. Perfecto. La segunda no. Vamos a la tercera. Esta no. A ver si llega a ver ahí. Ya vamos a poner un microscopio. Mira, las tres patitas, las patitas de acá. Ahora por supuesto vamos a limpiar, pero la tarea más complicada, que era trabajar sobre este chip, está hecha. Espectacular, muchacho. Costó, pero quedó. Vamos nomás a este lado. Estamos entonces en el lado B de nuestra placa, como si fuera un cassette. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar esto, ¿sí? Vamos a retirar la cinta Kapton. Y lo que vamos a realizar es la desconexión de esta maravilla de este chip que nos permitía jugar juegos copia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente desoldando los puntos con cuidado, son puntos chiquititos. Listo,
retirado. Lo vamos a guardar, por supuesto, nos puede llegar a servir por otra consola. Tenemos mucha mugre. Vamos a hacerle primero que nada una limpieza a ver cómo ha quedado, ¿sí?, la zona abajo de este chip. Andás a ver cuántos años, debe ser por lo menos 20 años fue instalado. Sí, miren ahí el estado de esos puntos. Vamos a limpiar primero a ver con qué nos encontramos. Ahí está, ¿sí? Quedaron bien los puntos, así que podemos avanzar nomás. Primera tarea antes de empezar con lo que son las conexiones es remover un único componente de este lado de la placa, que es, como ven en el esquema, esta resistencia que tenemos por acá, ¿sí? Le vamos a poner, es muy chiquitita como todo en esta placa. Vamos a ver si podemos no dañarla. Primero que nada le vamos a poner un poquito de flux, ¿sí? Apenita, muy chiquita, es más, ya la quedó tapada con flux, ni se ve, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de estaño en cada una de las puntitas. Y ahora vamos a intentar removerla, ¿sí? Es tan pequeña que... Miren, ahí está, ahí salió. A ver si se llega a ver, no sé si se ve. Bueno, está en la puntita de la pincita, es muy chiquitita la resistencia. Fue quitada, vamos a limpiar, como siempre, limpiar lo que acabamos de hacer y vamos a empezar con lo que son las conexiones. Eliminado ahí, pueden ver, ¿sí? Quedó bien la pista, quedó bien los puntitos, todo. Vamos nomás entonces con el esquema de amplias conexiones, pero que no es difícil, porque en definitiva son puntitos, es soldar cables, ¿sí? Así que no se asusten, vamos a hacerlo siguiendo el esquema en pantalla. Bueno, vamos a primero preparar nuestra pipico, vamos a presoldar lo que son los pines en los que luego vamos a conectar con la placa de nuestra PlayStation, ¿sí? Se podría hacer así, mucho más fácil, pero voy a intentar, para que visualmente sea más fácil de armar, presoldar únicamente los pines que voy a utilizar, ¿sí? Primero que nada, un poquito de flux. Y listo, tenemos nuestra pipico lista. Ahora sí, vamos a ponerle de este costadito una cinta de doble cara, ¿sí?, para poder pegarla directamente a la placa. Espectacular. Nos vamos entonces, traemos acá lo que es la placa de la PlayStation. El espacio de acá es el que está más libre de componentes, así que definitivamente lo vamos a poner por ahí, evitando, por supuesto, los contactos con lo que puedan ser resistencias, fusibles o lo que haya de este lado, ¿sí? Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Vamos a intentar ponerlo acá. Espectacular. Bueno, empezamos nomás entonces con todo el cablerío. Primer punto, vamos a sacar lo que son los 5 volts de este puntito de acá, ¿sí? A ver si se puede acercar un poquito. Son puntos chiquititos, no tengo microscopio,
así que voy a ir agrandando la imagen lo mejor que se pueda. Sacamos 5 volts de acá, que van a ser los 5 volts que entran por el pin número 40. Ahí está. Vamos con entonces el punto que sigue. Para estos vamos a hacer el ground, ¿sí? GND con cables más gruesos. El GND lo vamos a tomar de acá, ¿sí? Tenemos un pin de GND que es el tercero, ¿sí? Lo tenemos justo acá al lado, entonces directamente vamos a tomar tierra de ahí, que es más sencillo para hacer un cable bastante más corto. Bien, perfecto. Bien. Ahora que tenemos entonces lo que es la alimentación, ¿sí?, de nuestra Raspberry Pi Pico, pasamos con cables mucho más finos a hacer todas las conexiones del esquema en la placa. Bueno, vamos a hacer ahora, terminamos con todo lo que son los pines hacia la placa, vamos a hacer los dos puentecitos que nos indica el esquema, ¿sí? Uno de los puentecitos, vamos a mover este, para que no moleste. Es acá donde estaba el chip. Con este punto de acá. Ese es el primer puente. Y ahora el de acá, que es un poco más complicado porque va desde este puntito que tenemos acá hasta el extremo de esta resistencia, ¿sí? Si no me equivoco, exactamente, de esta resistencia. Es un puntito un poco más delicado. La resistencia o fusible, no sabría bien qué es. Vamos a iniciar primero poniéndole un poquito de flux al primer punto. Justo este, de abajo de I y de Q. Bien. Bueno, vamos con esa. Me parece es de este lado el puntito más complicado que tenemos. Le voy a poner, para que agarre rápido, un poquito de flux ahí. ¿Sí? Y acá no me voy a preocupar tanto por lo que es el largo del cable, prefiero trabajar más bien cómodo. Bueno, vamos a ver qué sale. Este lo tenemos que llevar hasta acá. Quedaron entonces todos los puntos. Lo único que está faltando son este de acá y estos de acá, que son los que van a ir a nuestra tarjetita SD, en realidad al adaptador de la micro SD, ¿sí? A este que tenemos acá, siguiendo como siempre el esquema.
Pero en este caso lo que voy a hacer es diferenciar sí por colores en cada uno. ¿Por qué? Porque este es el cable que va a ser más largo, lo vamos a llevar del otro lado. Yo no quiero un mod que para cambiar la tarjeta tenga que desarmar toda la placa, ¿sí? Quiero que esto quede bien a mano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a llevar del lado del frente, ¿sí? Y ahora les tengo una sorpresita para que lo puedan dejar en el mismo lugar donde estaba la lectora, ¿sí? Vamos entonces a hacer el código de colores del mismo esquema. Bueno, vamos entonces a preparar lo que es nuestra tarjetita, ¿sí? El módulo de la tarjeta SD. De nuevo, en este caso sí vamos a usar todos colores distintos porque después tenemos que trabajar del otro lado sin poder visualizar lo que es la Raspberry Pi Pico, ¿sí? Si no tienen cable de colores tendrían que poner a cada uno un papelito indicando a qué pin corresponde y listo, no hay problema, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con los colorcitos del esquema que comparto, ¿bien? Bueno, los más gruesitos, ¿sí? El azul y el marrón son los que van a llevar los 3 volts y el ground, ¿bien? Entonces vamos primero que nada con esos. Por acá. GND es este de acá. Y 3 volts es el quinto pin, ¿sí? Va acá. Bien. Ahora ponemos, siguiendo el esquema de colores, los pines, ¿sí? De este lado de la Raspberry. A ver, acá, ahí está. Vamos entonces a más. Los vamos a pasar de este lado. Uy, ahí me faltaba uno. Pero antes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es verificar cada uno de los puntos que estén correctamente soldados, que ninguno esté haciendo corto con algún otro punto del lado. Son soldaduras bastante chiquititas. Vamos a revisar bien todo 1, 2, 3 veces, ¿sí? Y ahí sí ponemos cinta Kapton para proteger y pasamos a lo que es el armado del módulo micro SD. Bueno, estamos entonces ya con todos los cables acomodaditos de lo que va a ser la conexión del módulo, ¿sí? Para la tarjetita micro SD, que los trajimos hacia este lado porque vamos a sacar lo que es el lector por la parte superior, ¿sí? A través de la tapa. Ahora van a ver lo que les tengo preparados para esa última partecita, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero, vamos a preparar los puntos, ¿sí? Y siguiendo el esquema vamos a ir soldando los cablecitos. Un opcional que no es necesario que lo hagan, pero que yo lo voy a plantear, es agregar también un LED de estado, ¿sí? Un LED que nos indique cuando el módulo esté trabajando, ¿sí? Una lucecita en definitiva, ¿bien? Para lo cual, de nuevo, opcional, vamos a necesitar simplemente un LED y una resistencia de 1K, ¿bien? Vamos entonces, primero que nada, a preparar lo que es el modulito. Le vamos a agregar soldadura de los dos lados. Como siempre, un poquito de flux primero.
primero que vamos a hacer es conectar el LED, ¿sí? Que lo vamos a poner del lado del frente, ¿bien? Los cables los vamos a conectar para que sea más sencillo también, siguiendo los nombres que están del otro lado del módulo, ¿bien? Primero de nuevo vamos a preparar el LED le vamos a poner en la patita positiva, la que es la patita más larga, la resistencia. Espectacular. Vamos a poner ahora entonces el LED en los pines que serían de esta manera: el pin MISO y el 3B3, ¿sí? Entonces lo ponemos así, lo vamos a dar vuelta, sería 3B3 y MISO. Espectacular. Bueno, vamos entonces a hacer la conexión de los cablecitos. Como seguí el código de colores y como tengo bien identificados, no necesito dar vuelta a la placa y ver cuál es cada uno, sino que directamente, ¿sí?, sigo el color y sé que el azul es el GND. Que el MISO es el verde. Vamos a borrar de acá, si no se enriedan. Y por último el marroncito, que es los 3 volts. Y con esto terminamos todo lo que es el trabajo de soldadura. Ahora, por supuesto, tenemos que limpiar, ¿sí? Pero terminamos lo que es el trabajo de soldadura. En principio tenemos listo el mod de Pico Station. Lo único que tenemos que hacer es ingresar una tarjetita SD y ver si esto está funcionando. Pero vamos a acomodarles un poquito este despelote de cables. Yo les dije que tenía una sorpresita y es esta pieza 3D. No es un diseño mío, ¿sí? Es un diseño de internet que por supuesto dejo para que se puedan descargar y por supuesto directamente desde la fuente. En este caso sí le hice una pequeña modificación para poder agregar un LED de estado, ¿sí? El LED verde, que lo vamos a poner por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a acomodar todo, ¿bien?, para que de esta manera nosotros podamos, cuando abrimos la tapa de la PlayStation, directamente insertar o retirar nuestra tarjeta SD, no conectada por acá atrás o en lugares incómodos, sino directamente en lo que es el espacio donde iban los juegos. ¿Bien? Como hemos retirado la unidad óptica, y de esa manera tampoco queda un hueco horrible en la consola. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo vamos a tener que pegar con silicona caliente. Vamos a darlo vuelta y lo vamos a empezar a armar. Por comodidad, a ver si esto me permite, lo vamos a dejar inmovilizado así y vamos a hacer primero lo que es esta pegada acá y el LED. Bueno, vamos llegando al final. Vamos a sostener esto para que no se nos baje. Seco el LED. Lo que vamos a hacer ahora es pegar nuestra tarjetita. Le vamos a dar un puntito por acá. Y ahora sí, entonces con nuestro módulo lector ya
seco. Lo ponemos en su posición correspondiente. Ubicado ya el lector de la tarjeta SD en su lugar, dentro de la piecita hermosa que hicimos, pasamos entonces a reensamblar. Preparamos nuestra tarjetita SD, que es una pavada, y ahora sí, hacemos la prueba de Pico Station. Pero antes te digo y te pido, si te gustó lo que viste hasta acá, deja un like, deja un comentario y suscríbete, que eso ayuda un montón a que este canal siga creciendo, ¿sí? Bueno, me pongo nomás a armar. Espectacular, nada de armar, desarmar la consola o de ingresarla por acá, que acá quede un hueco horrible. No, quedó esto espectacular. Preparamos nuestra tarjetita SD y nos vamos corriendo a las pruebas de Pico Station. Bueno, ¿cómo es el proceso de armado de nuestra tarjetita SD? Súper sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la tarjeta debe estar formateada en sistema de archivos exFAT, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, pero ustedes simplemente clic derecho, formatear, exFAT, iniciar, listo. La tarjeta queda formateada en lo que es el formato correcto. Luego, para agregar lo que son nuestros respaldos, guiño guiño, lo que hacemos es simplemente arrastrarlo, ¿sí? Desde la descarga o desde donde lo tengamos nosotros a la tarjeta SD, a la raíz, así como está, ¿sí? En carpetas. Bien, cada jueguito en su carpeta, sin ningún tipo de observación adicional. Adentro, por supuesto, están como siempre los archivos .bin, .que, dependiendo el juego va a tener más o menos archivos, pero simplemente tendríamos que arrastrarlos hasta nuestra tarjetita SD, ¿sí? Hacemos así, lo tiramos acá en la tarjetita SD y listo. Con eso ya nosotros dejamos lista nuestra tarjeta SD. Y ahora, muchachos, yo no aguanto más, me quiero probar Pico Station, vámonos más a la PlayStation. Muchachos, vamos a hacer la prueba de Pico Station. Tenemos el mod instalado, SD insertada ya con nuestros respaldos en la tarjetita SD y le vamos a dar power porque yo no puedo esperar más. Necesito ver si esto está funcionando. Ahora vamos a ver qué pasa. Lobito de PlayStation, ok. La Play anda. Y a ver si carga algo. Está cargando algo, muchacho. Está cargando algo. A ver. Y Pico Station, señores, tenemos Pico Station. Me vuelvo loco. Vamos a hacer una pruebita rápida. Cool Borders 4, respaldo de un juego físico. Todos los demás, por supuesto, que también son respaldos de mis juegos originales. Vamos a entrar, Cool Borders 4. Acá tenemos dos opciones: Regular Boot con el Start, o sea con el logo de PlayStation, o Fast Boot, que inicie directamente el juego. Por un poquito de nostalgia vamos con el Regular Boot, ¿sí? Vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando. No hay ruido a lectora, está ahí. A ver, ya cargó. Ya cargó. A ver. Luego PlayStation, ok, está leyendo el juego. ¡Wow! ¡Sí, señor! Pico Station, muchachos. Velocidad de carga muchísimo más rápido que con la unidad óptica, que con el CD. Es así, hay que reconocerlo. A ver las cinemáticas. No se traba. Perfecto. A ver, acá tiempo de carga. Vuela. ¿Estamos en el juego? Muchachos. Esto vuela muy rápido. Pruebita de juego. Súper rápido. Taca. Como viene, así nomás. Yo esto, si vos me decías cuando al Cevita, no en retrero de 12 años, que iba a estar la posibilidad de que en una tarjetita así chiquitita tener todo el catálogo de PlayStation
a disposición. Mirá la velocidad de carga, es increíble. Yo no me lo creía, esto es un sueño. Hace un mes no tenía ni siquiera, nunca había tenido una Play 1. Hoy tengo una Play 1 con la posibilidad de meterle todo el catálogo. Y se juega de 10. Entiendo que no todos los juegos son compatibles, entiendo que hay algunos que no están andando, pero la gran mayoría sí, y con las distintas actualizaciones que va haciendo el creador del proyecto, cada vez anda mejor. Vamos a probar otro jueguito, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Reset, miren, si yo toco reset, el reset vuelve al juego, un reset corto vuelve al juego directamente que estábamos jugando, es decir, va a volver a iniciar el Cool Borders 4, ¿sí? Ahora bien, si nosotros, en vez de hacer un reset cortito, les quiero mostrar que efectivamente es así, si hacemos un reset más largo, ¿sí? 3 segundos, volvemos al menú de Pico Station. ¿Ven? Acá está, mismo juego, ¿sí? Está bueno porque podés resetear el mismo juego. Uno más largo, 1, 2, 3 segundos. Y ahí deberíamos iniciar directamente lo que es Pico Station, ¿sí? Hay que decir que vienen más actualizaciones. La persona a cargo de este proyecto, el creador, va de a poquito realizando nuevos upgrades del firmware y seguramente que lo vamos a traer, pero ya sabemos que está andando. Vamos a hacer un a ver qué tenemos. X-Men vs Street Fighter. Le mandamos, miren, ahora sí, con Fast Boot. ¿Bien? Fast Boot, ¿qué quiere decir? Que lo hacemos sin la presentación de logo de Sony, del logo de PlayStation, no, directamente al juego. Aguardamos a que ingrese. Acá no hay un ruidito, nada. Ese ruido de la lectora, mirá la velocidad de carga, está buenísimo. Las cinemáticas impecables. Cargando. No, esto es, yo estoy feliz. Estoy feliz. Salió el mod. Hay Pico Station y no me para nadie. Yo me voy a viciar como loco a la Play 1 porque tengo muchos juegos que nunca jugué. Así que agradecido realmente al creador de este proyecto. Agradecido a FatCat que me fue ayudando también para lo que es la técnica, sobre todo la parte más complicada que es levantar esas patitas del chip, pero se puede, con paciencia, despacito, se puede. Y me voy a ir jugando como siempre, muchachos. Si el video les gustó, si les resulta útil, comenten lo que quieran, ayuden incluso comentando, si se quedaron hasta el final, mira, comentá palabras random, lo que vos quieras, que eso me ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Dale un like, suscríbete, que eso ayuda un montón a que este canal siga creciendo y además te va avisando, ¿sí?, de los futuros proyectos que se van a ir presentando, que tengo un montón más. Me vuelvo loco. Mirá. No. Tengo para jugar todo el catálogo, muchachos. Dejame un like, un comentario, suscríbete y nos vemos, dale. No, yo me voy jugando. ¡Chau! Let's go, No, lo que voy a viciar con esto. Estoy como loco. ¿A dónde te vas? Esto es una locura. Una locura increíble. Todo directamente desde una tarjetita SD. No lo puedo creer. Me cansé de un juego, listo, me subo otro. Aparte, ¿cuántos te pueden entrar en una tarjetita SD? No sé, 64 GB te entran. ¿Cuántos juegos te pueden entrar? 100, 120 juegos. Una locura. Tengo vicio para rato.